nos fijamos, bueno, en las empresas de comunicación, realmente es donde trabajamos y bueno, y que están evolucionando desde luego en las últimas décadas de forma absolutamente, bueno, trepidante, podríamos decirlo. Y de esto sabe muchísimo nuestro compañero periodista, profesor de la Universidad de Navarra, doctor en Ciencias de la Información y escritor Ramón Salaverría, además de amigo y colega de profesión, claro. ¿Qué tal, Ramón? Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, y hoy estás con nosotros para hablar de este mundo en el que nos encontramos inmersos, pero muy especialmente del ciberperiodismo y muy especialmente en Iberoamérica, ya que el libro que hoy nos acercas, Ramón, al programa es un libro coral de diferentes autores, pero que analiza precisamente el nuevo periodismo en muchos países, ¿no? Sí, yo creo que ya... ¿Cómo surge esta idea? Bueno, la idea surgió como un sueño. También es verdad que en el proceso de elaboración el sueño se convirtió en pesadilla, ¿no? Porque organizar muchos países para analizar, ¿no? Recuerdo que lo primero que hice cuando se me ocurrió la idea, ya hace como 4 años, de un libro de estas características, que básicamente lo que hace es repasar, o más que repasar, incluso, en fin, dar los datos, sí, recoger todos los datos de la evolución de los medios digitales desde su origen a mediados de los años 90 hasta finales del año 2014 en todos y cada uno de los países de Iberoamérica. Y aunque algo de geografía se nos ha quedado, sí, de nuestros estudios escolares, pues lo primero que tuve que hacer fue ir a un mapa mundi y empezar a contar los países. Y me salieron 22 y dije, ¿pero dónde te estás metiendo, Ramón? ¿No? Porque claro, había que encontrar pues, personas que estuvieran cualificadas para poder hacer ese análisis, y encontrar personas en 22 países capaces de hacer esto, pues no fue sencillo, y bueno, la cosa fue evolucionando y la realidad es que al final aquí está. Y un auténtico reto que ya, bueno, pues de un inicio ha llegado a este final después de múltiples horas, trabajos y esfuerzos, ¿no? ¿Qué diferencias se presentan en los cibermedios, por ejemplo, España respecto a otros países más o menos próximos al nuestro, ¿no? ¿Cómo han evolucionado los medios de comunicación en esta materia, en Internet? Yo pienso que el principal denominador común son los problemas. Porque cuando uno analiza cuáles han sido las dificultades que han experimentado los medios digitales en todos estos países, pues ve que básicamente el principal caballo de batalla ha tenido que ver con el negocio, la dificultad de construir medios digitales sólidos, con unas circunstancias de que, a pesar de que la audiencia era muy grande, pues era muy difícil generar un retorno publicitario o que hacer a la gente pagar por los contenidos periodísticos. Esto es un denominador común con independencia de los países. Luego ya, dependiendo de los lugares, pues sí que hay pues, tipologías distintas de medios o temáticas diferentes que se van cubriendo. Pero bueno, en general podemos decir que en todos los países, en estos 20 años ya se puede hablar de un nuevo medio que ha crecido. Ya, de hecho, probablemente ya no sea pertinente mantener el adjetivo nuevo, sino que es un medio que compite de tú a tú con los medios consolidados anteriores, la prensa, la radio, la televisión, y en todos los países pues ya tiene una solidez muy grande. Lo que pasa es que evidentemente no podemos comparar, por ejemplo, el grado de penetración que tiene Internet en países como España o Brasil con otros países de Centroamérica o de andinos, donde el acceso a Internet todavía es muy complicado. Más complicado. Ramón, ¿y estamos dispuestos a pagar por Internet o a seguir pagando por contenidos, perdón, a través de esta plataforma? ¿Realmente las empresas van por este camino a ofrecer contenidos exclusivos previo pago? Bueno, ha habido intentos de generar modelos de negocios sostenibles para los medios digitales a través de formas muy diversas. La más natural que se nos ocurre es o bien financiar con publicidad o bien hacer pagar a los usuarios por el contenido. Hay determinado tipo de proyectos que cuando tienen lo que se dice un valor añadido muy potente, es decir, que esa información es muy importante para determinado tipo de perfiles, ahí esas personas pues sí que están bueno, inclinadas a pagar. Pero
En general lo que se ve es que la mayor parte de la sociedad, cuando tiene a su disposición contenidos gratuitos y contenidos de pago, pues lo normal, lo que se nos ocurre a todos es ir a lo gratuito si la diferencia respecto de lo de pago no es muy grande. Ahora la diferencia tal vez es que con la llegada de los medios móviles, el acceso a los contenidos cada vez empieza a ser más a través de los dispositivos móviles, ahí sí estamos más acostumbrados a pagar por cosas distintas, ¿no? A veces un poco hasta surrealistas. Yo me acuerdo de los politonos, ¿no? Sí. Aquello de descargarte un politono, una música por 3 euros, ¿no? Pues parecía surrealista. Claro. ¿No? Pues ahí parece que puede haber un poco más de desarrollo. Ramón, habláis de cambio gravitatorio para los próximos 30, 20, 30, 50 años. Si nos ponemos en ese escenario, ¿qué nos encontramos? Bueno, lo que está claro es que la tecnología digital ya se ha convertido en la herramienta natural para la comunicación social, para el periodismo, y por tanto, tanto para los consumidores de la información como para los propios periodistas, esta es nuestra forma de trabajar, ¿no? En segundo lugar, nos dirigimos hacia un tipo de consumo informativo que, en lugar de exigir que sean los usuarios los que acudan a la información, va a ser el contenido el que acuda hacia el público. Vamos a vivir rodeados de pantallas, esto en una televisión pues es bastante común, pero cuando uno está fuera de un set de televisión pues no es tan común. Pero podemos imaginar situaciones, por ejemplo, en las que, por ejemplo, uno va a un centro comercial y actualmente uno tiene escaparates, y esos escaparates tienen una serie de productos que se ofrecen todos para el mismo tipo de personas. Pues imaginemos una situación en la que en lugar de un vidrio haya una pantalla, una más, y dependiendo de quién sea la persona que está pasando y por tanto cuál sea la identificación que tengamos, la oferta informativa, la oferta comercial en ese caso, irá personalizada para esa persona. Entonces, si a mí me gustan los zapatos negros en lugar de los marrones, recibiré únicamente zapatos negros en esa pantalla, ¿no? Hacia eso ¿En un horizonte muy lejano? Bueno, esta tecnología ya existe, me refiero a este caso, y es una anécdota, y hay muchas otras parecidas, ¿no? En estos momentos, otra de las notas distintivas en cuanto a la tecnología es que los periodos de incorporación al mercado se han reducido mucho. Los tiempos entre que algo se idea y algo sale al mercado son muy cortos, mucho más cortos de lo que eran 20, 30 años atrás. Por lo tanto, tal vez nos puede parecer en estos momentos ciencia ficción, pero algo que ahora quizá ni siquiera imaginamos, dentro de 10 años puede ser nuestra actividad cotidiana. Ha ocurrido, por ejemplo, con las redes sociales. Acaban de cumplir su primera década y forman parte de nuestra vida en estos momentos. La tecnología es el mensaje, decís, ¿no? Sí, bueno, esto es algo que lo dijo en su día, no exactamente con esas palabras, Marshall McLuhan, que decía que el medio es el mensaje, y en estos momentos la tecnología forma parte del contenido de manera consustancial. ¿Y la relación realmente del consumidor de información o de contenidos de medios de comunicación, qué relación se va a establecer con los medios hasta ahora tradicionales o nuevos medios? ¿Estáis investigando también o viendo cómo va a ser esa relación? Bueno, hay una oferta cada vez más diversa y la relación que se establece entre el contenido y los usuarios es cada vez una relación más personalizada. En lugar de un café para todos, donde todo el contenido era de carácter generalista y la gente pues consumía aquello que se le proporcionaba, cada vez más nos dirigimos a un tipo de contenido donde las características atienden a los gustos personales de cada uno de los ciudadanos. Claro. Bueno, hablabas, es que me he quedado pensando, ¿no?, en esta pantalla táctil que la estoy ya visualizando, ¿no?, en un comercio. ¿Encontraremos, por ejemplo, recursos táctiles, olfativos y todo esto en los medios de comunicación? En estos la momentos... tecnología avanza de una forma brutal, ¿no? Y lo encontraremos en breve, quizá. En breve, bueno. En estos momentos los contenidos multimedia, una expresión que ya se nos ha hecho familiar, pues parece que son únicamente el texto, el sonido y la imagen, sea en fotográfica o de vídeo. Bueno, pues puede parecer ciencia ficción en estos momentos, pero ya empezamos a tener una relación táctil con la información. Ahora las tabletas, los teléfonos móviles, pues tienen ese tipo de relación informativa. Y yo, por ejemplo, si tuviera el teléfono activado ahora, que no lo tengo porque estoy en la televisión, si de repente el teléfono vibrara, yo percibiría que aquello podía ser, dependiendo del tipo de vibración, que me estaba llamando alguna persona en concreto que yo sé. Bueno, pues imaginemos que eso de repente se convierta en que, si yo recibo un determinado tipo de vibración, eso es un gol de mi equipo. Eso ya es una información. Pues de ahí vamos a pasar a otras fórmulas en las que existen ya tecnologías que permiten generar sensaciones táctiles a través de dispositivos digitales,
e incluso sensaciones olfativas y gustativas, cosa que a mí particularmente, con la edad que tengo, no sé si llegaré a consumirlo, contenidos gustativos de carácter tecnológico, pero me consta que se está investigando sobre eso. Bueno, y los periodistas, ¿cómo nos situamos en este contexto de gran avance tecnológico? ¿Qué futuro tiene la profesión en este campo, ¿no? Vamos a situarnos en un mundo, bueno, pues real dentro de 2 décadas, por ejemplo. Los periodistas vivimos en una situación de crisis de identidad clarísima, ¿no? Porque no sabemos en qué lugar nos ubicamos. Por una parte, las tecnologías, las herramientas con las que trabajábamos han cambiado radicalmente. Y en segundo lugar, también nuestra propia personalidad en el marco de la comunicación se ha visto descolocada, porque ahora nos encontramos que ciudadanos pueden asumir el rol que nosotros antes asumíamos, en el sentido de que pues si un ciudadano es testigo de un accidente de tráfico, lo puede grabar, lo puede comunicar a través de su cuenta en redes sociales o donde sea, y los periodistas ahí es como si ya no tuvieran ese papel. Entonces, ¿qué papel le cabe al periodista en estos momentos? Pues le caben varios papeles, a mi modo de ver. Le cabe un papel de verificador, es decir, para el público, un periodista, si hace bien su trabajo, es una persona en la que uno confía. Una persona cuyo filtro nos da garantías de que aquella información es veraz, ¿no? En segundo lugar, es un profesional que sabe contarme bien las cosas, una persona que me explica de modo que yo la entienda, ese tipo de informaciones, y además con el detalle necesario para poder situarme ante todo el contexto. Y además es una persona que no solamente me cuenta lo que ha ocurrido, sino que debe advertirme sobre lo que puede ocurrir en el futuro. Y ese es el periodismo que realmente valoramos. El periodismo de calidad, frente a la posibilidad de la información desde distintos puntos, instrumentos o desde distintas plataformas. Exacto, ¿no? Porque no se trata simplemente de contar lo que ha pasado, sino a partir de lo que ha pasado, situarte sobre lo que puede venir. Y ese es el periodismo verdaderamente de calidad. Bueno, pues nos quedamos con ese periodismo en el que estamos inmersos, que nos ha tocado vivir convulsos los tiempos, variables, desde luego, sobre todo con la irrupción tan frenética, ¿no?, de la tecnología. Si miramos de nuevo, ¿no?, toda Iberoamérica, ¿hay algún país que destaque por algo especialmente, tanto para bien en cuanto a posibilidad de innovación, de crecimiento, o por el contrario, bueno, pues por ir retrasado o en el vagón de cola, ¿no?, en esta materia, Ramón? Hombre, no podemos decir que ninguno de los 22 países iberoamericanos esté a la cabeza mundial de la exploración tecnológica o narrativa relacionada con el periodismo, pero sí que encontramos notas o situaciones que son bastante llamativas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Cuba, ¿no? Cuba es un país que no tiene libertad de prensa, donde uno no puede lanzar un canal de televisión o un periódico porque no, o sea, necesita la autorización del gobierno para eso. En cambio, sí que ha habido una serie de personas, activistas políticos, periodistas también, que han dicho, oye, ¿y por qué no utilizamos Internet? Y entonces, Internet ha sido hasta cierto punto una cuña de apertura de libertad de información en un país como ese, donde hasta ese momento no ha existido. La única voz informativa que existía era la que controlaba el gobierno. Bueno, pues me parece que desde ese punto de vista hay otros ejemplos, por ejemplo, pues no sé, en México o en Colombia, las amenazas del narcotráfico, de las guerrillas. Claro, en esas situaciones donde pues dar la cara como periodista o tener una visibilidad muy grande era una complicación, Internet ha servido para dar cauce a una serie de informaciones que de otro modo difícilmente habrían podido salir. Y últimamente, pues con el caso de los papeles de Panamá, sin ir más lejos, vemos que las tecnologías digitales y las bases de datos, Internet en general, se están convirtiendo en una herramienta fundamental para dar a conocer informaciones que de otro modo difícilmente habrían salido a la luz. Efectivamente, ahí tenemos un poco la cara y la cruz, ¿no?, del avance y lo que supone en cuanto a contenido. Y si lo sumamos un poco, de alguna manera lo vinculamos a una mayor libertad informativa también, ¿no? Así es. Nos quedamos con estos conceptos. Ramón Salaverría, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Suerte en toda esta trayectoria, siempre con mucho trabajo y mucho éxito. Gracias, Ramón. Hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos porque Ricardo Beitia nos pide paso para contarnos qué está pasando en Navarra en formato breve. Ricardo, ¿qué tal? Buenas